Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Erkan Meric lanza una dura advertencia pública a Asal Suba, y lo hace sin filtros ni rodeos. ¿Qué pasó entre ellos? Lo que comenzó como una historia de amor que conquistó a miles, ahora parece haber llegado a un punto de no retorno. Erkan Meric, visiblemente afectado y decidido, ha dado un paso inesperado al pronunciar unas palabras que, según allegados, serían el punto final a una etapa llena de altibajos. Calvin le da a Fazla Oinama, dijo Erkan, en un tono firme pero dolido, que no dejó espacio para interpretaciones. Todo estalló después de que ambos coincidieran en un evento cultural en Ankara. Aunque intentaron evitar el contacto directo, las cámaras captaron miradas tensas, silencios incómodos y gestos que decían mucho más que las palabras. En un momento, cuando la prensa intentó acercarse a Erkan, él no esquivó la pregunta clave: ¿Asal Suba volvió a jugar con tus sentimientos? Su respuesta fue directa: no voy a permitir que nadie más dude de lo que siento. He sido claro, y no voy a seguir en un juego emocional que solo me lastima. Las redes sociales explotaron. La frase Calvin le da a Fazla Oinama comenzó a circular como un eco imparable, generando miles de comentarios, teorías y reacciones. Algunos seguidores aseguran que Asal intentó retomar la comunicación días antes, enviándole un mensaje privado que fue ignorado por el actor. Otros sostienen que esta declaración fue una respuesta a una reciente entrevista de Asal, donde, sin nombrarlo, dejó entrever que hay personas que no saben cerrar ciclos. En medio de la polémica, surgió un nuevo dato que dejó a todos con la boca abierta. Una fuente cercana a Erkan reveló que él había escrito una carta personal para Asal semanas atrás, intentando un acercamiento sincero. Sin embargo, la respuesta nunca llegó. Él intentó hablar desde el corazón, pero recibió silencio. Eso fue lo que más le dolió, afirmó la fuente. En su entorno, Erkan ha sido descrito como alguien que guarda silencio hasta que ya no puede más. Y esta vez, decidió hablar. No quiero entrar en detalles. Solo diré que no merezco ser parte de una historia que no me respeta como hombre ni como ser humano, expresó ante un pequeño grupo de reporteros. Asal, por su parte, aún no ha dado declaraciones directas. Pero esta mañana subió una historia en sus redes con una frase que generó aún más especulación: a veces, el silencio también es una respuesta. ¿Estaba dirigido a Erkan? ¿O simplemente se refería a otra situación? Los fanáticos, divididos, se preguntan si todo esto no es más que el desenlace inevitable de una historia que nunca terminó de sanar del todo. Otros, más optimistas, creen que este es solo un capítulo más en una relación marcada por el orgullo, los malentendidos y los sentimientos no resueltos. Lo cierto es que las palabras de Erkan dejaron una huella. Ya no estoy dispuesto a ceder mi paz por alguien que no sabe lo que quiere. No es odio, es protección personal, dijo finalmente antes de retirarse del lugar, sin mirar atrás. Y aunque las declaraciones de Erkan Meric parecían cerrar una puerta para siempre, la historia dio un nuevo giro esa misma noche. Según testigos del evento, después de que las cámaras se apagaron y los reporteros se alejaron, Asal Suba se quedó sola en un rincón del salón, visiblemente afectada. Una fuente que presenció la escena relató: la vi con los ojos vidriosos, mirando su teléfono. Parecía estar escribiendo algo, o quizás dudando si enviar ese mensaje. Horas más tarde, otra pista alimentó el drama: un usuario anónimo filtró una captura de pantalla, no verificada, donde supuestamente Asal escribía un mensaje largo en sus notas, con el encabezado para Erkan. El contenido de ese texto era una mezcla de arrepentimiento, recuerdos y reclamos suaves. No todo fue tuyo ni mío, fue de los dos, pero quizás llegamos tarde a entendernos, decía una de las frases más compartidas en redes. Mientras los medios buscaban desesperadamente una declaración oficial por parte de Asal, fue su representante quien rompió el silencio: Asal no quiere alimentar esta exposición emocional. Lo que tenga que decir, lo hará de forma privada, si lo considera necesario.
Pero ese intento de bajar la tensión no hizo más que alimentarla. La frase fue interpretada por los fanáticos como una confirmación de que, efectivamente, hubo un nuevo contacto o intento de comunicación en las últimas horas. En paralelo, algunos medios de farándula comenzaron a especular sobre el motivo oculto detrás de la reacción de Erkan. Según un periodista del ámbito, el actor habría recibido una propuesta para protagonizar una nueva serie junto a una actriz con la que ya tuvo química en pantalla, y no era Asal. Eso habría sido el desencadenante de la incomodidad por parte de ella, quien, en palabras de una fuente cercana, sintió que él la había reemplazado sin haber cerrado bien el capítulo entre ellos. Pero no todo fue especulación. El propio Erkan, al día siguiente, usó sus redes para publicar una frase contundente que nuevamente reavivó el fuego: cuando lo das todo y aún así no es suficiente, es momento de darte todo a ti mismo. Las reacciones no tardaron en llegar, y una gran mayoría de sus seguidores aplaudieron la postura del actor, catalogándola como valiente y necesaria. Por otro lado, entre los seguidores más románticos, el sentimiento general es de nostalgia. Fueron una pareja que hizo soñar. Verlos así, tan distantes, tan fríos, duele, escribió una fanática en Twitter, mientras que otra agregó: ojalá puedan sanar y reencontrarse, aunque sea como amigos. La prensa no ha dejado pasar ningún detalle. Analistas del mundo del espectáculo han comenzado a revisar entrevistas pasadas en las que ambos actores, en distintos momentos, dejaban entrever que aún había asuntos no resueltos. En una de ellas, Erkan confesó: hay personas que marcan una parte de tu historia, aunque no sigan en tu presente. Y Asal, en otra entrevista meses atrás, dijo: el problema nunca fue el amor, sino el tiempo y las heridas que no cerramos. Mientras tanto, las redes se convirtieron en una especie de campo de batalla emocional. Cientos de videos, ediciones y teorías comenzaron a circular, algunos señalando que ambos siguen compartiendo ciertas canciones melancólicas en sus playlists públicas, otros analizando detalles de sus publicaciones más recientes. Una historia compartida por Asal con la canción Unutamam fue interpretada como una indirecta, y los fanáticos no tardaron en hacer la tendencia. El ambiente sigue cargado de incertidumbre. Ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, pero tampoco se han cerrado por completo las puertas. Una fuente muy cercana al entorno de Erkan dijo: él está dolido, pero no indiferente. Si llega una disculpa sincera, quizás no sea tarde. ¿Estamos frente a una ruptura definitiva o simplemente a una pausa llena de emociones sin resolver? ¿Se trata del final o de un nuevo comienzo disfrazado de orgullo? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que esta historia ha tocado el corazón de miles, que siguen cada movimiento, cada palabra, cada gesto, esperando tal vez un lo siento o un te extraño que lo cambie todo. Por ahora, solo queda seguir atentos y, como siempre, aquí estaremos para contarles cada detalle de este drama que aún no ha dicho su última palabra. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse lo que viene. Cuéntanos en los comentarios lo que piensas y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo. Hasta la próxima noticia.